Entre las sombras del espacio, allí donde el sol es apenas un brillo distante, millones de rocas errantes cruzan la oscuridad como luciérnagas apagadas. Son cuerpos sin atmósfera, sin océanos, sin vida, y sin embargo, guardan dentro de sí uno de los tesoros más valiosos del universo: memoria. Memoria de un tiempo en el que nada estaba terminado, cuando los planetas aún eran solo ideas en construcción. Escombros de mundos que nunca llegaron a nacer, ladrillos cósmicos que sobraron del gran proyecto que llamamos Sistema Solar. Son los asteroides, vagabundos del origen. En nuestro Sistema Solar, los asteroides van desde guijarros de pocos metros hasta colosos de más de 500 kilómetros de diámetro, lo suficiente como para cubrir países enteros bajo su sombra. Algunos son rocosos, otros ricos en metales, y otros están compuestos por mezclas primitivas de hielo y polvo que apenas han cambiado desde el nacimiento del Sol. Estos objetos son como cápsulas del tiempo. Mientras los planetas sufrieron procesos violentos de fusión, diferenciación y volcanismo, muchos asteroides se quedaron casi tal cual se formaron. Estudiarlos es como abrir un archivo geológico de hace 4.500 millones de años. La mayoría se encuentran en una región situada entre las órbitas de Marte y Júpiter, el cinturón principal de asteroides. El cinturón principal, un océano de rocas antiguas, imagina una vasta autopista cósmica donde millones de cuerpos de todos los tamaños orbitan al Sol. No es una pared sólida de rocas, como a veces muestran las películas, pero sí es una región mucho más poblada que el resto del espacio cercano. Allí conviven gigantes y enanos, asteroides casi esféricos y otros tan deformes que parecen montañas arrancadas de algún planeta muerto. La gravedad de Júpiter, el coloso del Sistema Solar, ha impedido durante eones que ese material se una para formar un planeta. En lugar de eso, ha quedado atrapado en un eterno limbo, demasiado masivo para desaparecer, pero insuficiente para convertirse en mundo. En este documental, nos adentraremos en esta región para conocer a los 10 asteroides más grandes del cinturón principal y sus alrededores. Colosos que, aunque sean pequeños comparados con los planetas, dominan este reino de escombros. Pero antes, un detalle importante. ¿Dónde está Ceres? Hasta 2006, Ceres era considerado el asteroide más grande de todos. Con más de 940 kilómetros de diámetro, era el rey absoluto del cinturón principal. Sin embargo, su tamaño y forma casi esférica hicieron que la comunidad astronómica lo reubicara en una nueva categoría, la de planeta enano, junto a Plutón y otros objetos del sistema solar exterior. Por eso, aunque Ceres es el gigantesco guardián del cinturón, no aparecerá en este ranking. Hoy, nos centraremos en esos otros colosos que, sin llegar a planeta enano, siguen siendo imprescindibles para entender nuestra historia cósmica. Prepárate. Vamos a viajar del número 10 al número 1 a través de un desfile de mundos fallidos y fascinantes. Puesto número 10, Saiki. El corazón desnudo en lo profundo del cinturón principal se encuentra 16, Saiki, un objeto de unos 226 kilómetros de diámetro. A primera vista es solo otra roca gris, hasta que empiezas a ver de qué está hecha. Los estudios de su reflectividad y densidad sugieren que Saiki es rica en hierro y níquel, materiales que normalmente se esconden en el interior de los planetas rocosos, formando sus núcleos. Por eso, muchos astrónomos creen que Saiki podría ser algo único. El núcleo expuesto de un protoplaneta que fue brutalmente despojado de su corteza y manto tras colisiones catastróficas. Imagina un mundo en construcción, golpeado una y otra vez hasta que solo quedó su corazón metálico, arrancado y arrojado al vacío. Saiki no es solo un objeto curioso, es una ventana directa a lo que hay dentro de planetas como la Tierra. Por eso, una misión espacial ya ha sido enviada para estudiarla de cerca. Por primera vez, podremos observar un núcleo planetario sin tener que perforar nuestra propia Tierra. Para la economía humana, Saiki sería una mina cósmica de un valor inimaginable. Para la ciencia, es aún más valiosa, una reliquia viva de la arquitectura interna de los mundos. Puesto número 9, Chariklo, el pequeño señor de los anillos más allá del cinturón principal, en una región habitada por cuerpos llamados centauros. Se encuentra Chariklo, con unos 250 kilómetros de diámetro.
No vive entre Marte y Júpiter, sino entre Saturno y Urano, en una órbita inestable que algún día cambiará. Pero lo que hace verdaderamente especial a Chariklo no es su tamaño, sino su apariencia. En 2013, los astrónomos descubrieron que este pequeño cuerpo posee un sistema de anillos. Sí, no solo Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno tienen anillos. Chariklo, un objeto menor, también luce su propia corona. Sus dos anillos son delgados, finos como cuchillas de hielo y roca pulverizada. Cada partícula sigue una órbita precisa, moviéndose a velocidades de vértigo, como balas diminutas que jamás pierden su trayectoria. A escala humana, sería como si una montaña de 250 kilómetros de ancho estuviera rodeada por un par de autopistas luminosas, llenas de fragmentos de hielo brillando a la luz del sol. Chariklo nos recuerda algo humillante y hermoso a la vez. El universo es mucho más creativo de lo que pensamos. Los anillos no son privilegio de los gigantes gaseosos, también pueden adornar a un solitario vagabundo del espacio. Puesto número 8, Silvia, el señor de las lunas pequeñas. Regresamos al cinturón principal para encontrarnos con 87, Silvia, un asteroide de unos 272 kilómetros de diámetro. Pero Silvia nunca está solo. Fue el primer asteroide al que se le descubrieron dos lunas, Romulus y Remus, bautizadas en honor a los legendarios hermanos fundadores de Roma. En las imágenes, Silvia parece como una roca alargada, de contornos irregulares, compuesta principalmente por material carbonoso oscuro. Sus lunas, mucho más pequeñas, giran alrededor de como dos guardianes silenciosos, completando órbitas estables en ese pequeño sistema en miniatura. Las interacciones gravitatorias entre Silvia y sus satélites permiten a los científicos calcular con precisión su masa y densidad. Y lo que han descubierto es revelador. Silvia probablemente no es un bloque sólido, sino una estructura porosa, una especie de enorme montón de escombros mantenidos unidos por la gravedad. Este tipo de asteroides, llamados Ravel-Piles, son como castillos de arena cósmicos. Si algo los golpea con suficiente fuerza, pueden deformarse, romperse y reacomodarse, sin desintegrarse por completo. Así, Silvia se convierte en un laboratorio natural para entender cómo se comporta la materia cuando la gravedad es débil, pero suficiente para mantener unidos mundos enteros. Puesto número 7, Europa, la sombra silenciosa. No hablamos de la famosa luna helada de Júpiter, sino de 52, Europa, uno de los asteroides más grandes del cinturón principal, con un diámetro de alrededor de 312 kilómetros. Europa es un cuerpo oscuro, con una superficie rica en compuestos de carbono y materiales primitivos. Su albedo, es decir, la cantidad de luz solar que refleja, es bajo, lo que le da un aspecto sombrío y apagado. Si pudieras acercarte, verías un paisaje de colinas y cráteres, donde la luz del sol apenas arranca destellos apagados de la roca. Cada cráter, cada fractura, es una página de su historia. Impactos que datan de la época en que los planetas se formaban, cuando el sistema solar era un verdadero campo de batalla. Estudiar asteroides como Europa nos ayuda a reconstruir ese pasado turbulento. Sus materiales no han sido reciclados por procesos geológicos intensos, como ocurre en la Tierra. Son rocas casi vírgenes, tal y como salieron del horno primordial. Puesto número 6, Davida, la montaña que navega en el vasto océano de roca del cinturón principal. Encontramos 511, Davida, con cerca de 326 kilómetros de diámetro. Su forma irregular, llena de protuberancias y concavidades, hace que parezca una cadena montañosa desprendida de algún mundo mayor. Imagina sobrevolar Davida. Bajo ti verías paredes empinadas, cráteres superpuestos, valles tallados por impactos y zonas planas ocupadas por finos mantos de polvo. No hay atmósfera, no hay viento, no hay lluvia. Nada erosiona esos relieves, salvo nuevos impactos. Cada cicatriz permanece prácticamente intacta durante millones, incluso miles de millones de años. Davida, como muchos asteroides grandes, sigue una órbita estable entre Marte y Júpiter. No amenaza a la Tierra, pero se nos lanza un mensaje. Hubo un tiempo en el que objetos de este tamaño y mayores chocaban con los planetas con frecuencia devastadora.
Los grandes cráteres de la Luna, los basaltos oscuros de los mares lunares, los impactos colosales sobre Marte y Mercurio, todo eso tuvo como protagonistas a cuerpos similares a la vida. Puesto número 5, Eunomia. Fragmentos de un mundo roto, el quinto lugar lo ocupa. 15. Eunomia, con un diámetro aproximado de 330 kilómetros. Eunomia no solo es grande, también es el miembro principal de una familia de asteroides que comparten características similares. Los astrónomos creen que todos ellos son pedazos de un cuerpo ancestral que fue destruido en una colisión gigantesca. Eunomia sería uno de los fragmentos mayores de ese mundo roto. Su composición incluye silicatos, hierro y níquel, lo que hace que su superficie sea relativamente brillante y rocosa, comparada con otros asteroides más oscuros y carbonosos. Si pudieras pararte en su superficie, verías un horizonte accidentado, con montañas angulosas y profundos cráteres que se alzan y se hunden bajo un cielo completamente negro. Eunomia demuestra que el cinturón de asteroides no es solo un depósito pasivo de rocas. Es un lugar donde, durante miles de millones de años, se han producido colisiones tan violentas que literalmente destrozaron mundos en formación. Puesto número 4, Interamnia. El gigante sombrío con cerca de 350 kilómetros de diámetro, 704, Interamnia se erige como uno de los asteroides más masivos del cinturón principal. Su nombre significa entre ríos, en referencia a la ciudad italiana de Teramo, pero su realidad está lejos de cualquier océano o corriente de agua. Interamnia es un cuerpo oscuro, probablemente rico en materiales carbonosos. Su superficie presenta grandes cráteres y una topografía irregular, resultado de innumerables impactos. La baja reflectividad de Interamnia hace que parezca casi una sombra contra el fondo del espacio. Sin embargo, su masa es considerable y su presencia gravita no solo en sentido literal, sino también científico. Comprender su composición y estructura es clave para descifrar cuánta agua, carbono y otros elementos esenciales pudieron ser transportados por asteroides hacia los planetas interiores, incluida la Tierra. Porque sí, sin la lluvia de asteroides y cometas que cayó sobre nuestro planeta en sus primeros cientos de millones de años, la Tierra quizás no tendría océanos ni vida. Puesto número 3, Higea, el casi planeta enano. Nos acercamos al podio. En el tercer puesto encontramos a 10, Higea, con un diámetro cercano a los 430 kilómetros. Higea es tan grande y tan redondeado por su propia gravedad que algunos astrónomos lo consideran un candidato a planeta enano. Sin embargo, su clasificación aún está en discusión. Su superficie es oscura y carbonácea, lo que indica que se trata de un cuerpo muy primitivo, poco alterado por procesos internos. Higea parece haber tenido una historia comparativamente tranquila. Pocos eventos tan violentos como los que moldearon a Vesta o Pallas. Gracias a observaciones detalladas, se ha visto que Higea posee un aspecto relativamente esférico, con cráteres pero sin estructuras tan extremas como gigantescas montañas o cuencas de impacto colosales. En él, los científicos ven algo así como un prototipo de planeta enano, un cuerpo que casi reúne todas las condiciones, pero que se quedó justo al borde de la categoría. Puesto número 2, Pallas. El coloso inclinado, el segundo lugar del ranking, pertenece a 2, Pallas, descubierta a principios del siglo XIX y con un diámetro de unos 512 kilómetros. Pallas no solo impresiona por su tamaño. Su órbita está fuertemente inclinada respecto al plano en el que orbitan la mayoría de los planetas y asteroides. Mientras la mayoría sigue una pista relativamente plana, Pallas se eleva y desciende como un montañista orbital, cruzando regiones del cinturón que otros cuerpos rara vez visitan. Su superficie, de color gris oscuro, está compuesta por silicatos y metales. Presenta hondonadas, cordilleras y cráteres que sugieren un pasado geológicamente activo. Algunos modelos indican que Pallas pudo haber tenido cierto grado de diferenciación interna e incluso actividad volcánica o criovolcánica en tiempos remotos. Eso significa que, durante un periodo de su historia, pudo haber tenido flujos de material fundido recorriendo su superficie. Hoy, todo eso está congelado, pero las cicatrices siguen ahí, como estrías en la piel de un gigante que conoció el fuego. Pallas nos habla de la variedad de destinos que pueden tener los cuerpos del sistema solar.
Algunos se quedan como simples escombros, otros dan pasos hacia comportamientos planetarios, y luego se detienen, atrapados para siempre en esa etapa intermedia. Puesto número 1, Vesta, el titán de roca y fuego, y llegamos, por fin, al primer lugar, con más de 530 kilómetros de diámetro. 4. Vesta es el asteroide más grande del cinturón principal después de Ceres, pero su importancia va mucho más allá de su tamaño. A diferencia de la mayoría de los asteroides, Vesta está diferenciado. Posee una corteza, un manto y un núcleo, igual que la Tierra y otros planetas rocosos. Eso significa que, en su pasado, el interior de Vesta estuvo lo suficientemente caliente como para que los materiales se separaran por densidad, con los más pesados hundiéndose hacia el centro. Su superficie está recubierta por rocas volcánicas, especialmente basaltos, resultado de antiguos flujos de lava solidificada. En otras palabras, Vesta fue alguna vez un mundo volcánico en miniatura. Pero lo más impresionante se encuentra en su hemisferio sur, el gigantesco cráter Rea Silvia, una cuenca de impacto de unos 460 kilómetros de diámetro que ocupa gran parte del asteroide. En el centro de este cráter se alza una montaña que supera los 20 kilómetros de altura, una de las cumbres más altas de todo el sistema solar. Cuando un objeto enorme chocó contra Vesta hace cientos de millones de años, arrancó una ingente cantidad de material. Parte de esas rocas salieron despedidas al espacio, y algunas, millones de años después, terminaron cayendo sobre la Tierra como meteoritos. Gracias a ellos, hoy tenemos en laboratorios de nuestro planeta fragmentos directos de la corteza de Vesta. Estudiarlos nos ha permitido reconstruir su historia interna con una precisión asombrosa. Sabemos que tuvo océanos de magma, que se enfrió relativamente rápido y que su núcleo es metálico. Vesta es, en esencia, un planeta en miniatura al que le faltó masa para dar el salto definitivo. Ahora que conocemos a estos 10 gigantes, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué nos interesan tanto los asteroides? La respuesta tiene varias capas. En primer lugar, son testigos de la historia. Su composición nos habla de dónde se formaron, a qué temperaturas, qué materiales estaban disponibles en las distintas regiones de la nebulosa que dio origen al sistema solar. Nos ayudan a entender por qué la Tierra es como es. Porque tiene hierro en el núcleo, agua en la superficie y los elementos químicos necesarios para la vida. En segundo lugar, los asteroides son posibles mensajeros de vida. Muchos de ellos contienen agua en forma de hielo y compuestos orgánicos. Es muy posible que, durante el llamado bombardeo intenso tardío, millones de asteroides y cometas hayan traído a la Tierra parte del agua de nuestros océanos, y tal vez las moléculas precursoras de la vida. En tercer lugar, no podemos olvidar que también representan una amenaza real. Las cicatrices en la Luna, Marte y otros cuerpos demuestran que los grandes impactos han ocurrido y volverán a ocurrir. Un objeto de apenas unos kilómetros de diámetro podría causar una catástrofe global si impactara la Tierra. Por eso, hoy existen programas de vigilancia que rastrean constantemente el cielo en busca de Eneos, objetos cercanos a la Tierra, para calcular sus trayectorias y evaluar cualquier riesgo. Conocer la composición y estructura de los asteroides no es solo curiosidad científica, es una herramienta de defensa planetaria. Finalmente, está el futuro. Los asteroides podrían convertirse en las minas de mañana. Ricos en metales, agua y otros recursos, podrían ser explotados por futuras civilizaciones humanas para construir estaciones espaciales, naves y colonias fuera de la Tierra, sin tener que extraer y lanzar desde nuestro planeta todo ese material. Saiki, Vesta y muchos otros podrían ser el primer paso hacia una economía verdaderamente interplanetaria.